Hermanos, Shabbat Shalom nuevamente. Que el Eterno les bendiga allá en sus hogares, donde quiera que se encuentren. Y bueno, nuevamente estamos delante de la presencia de Dios para escudriñar su palabra. Es una bendición, como siempre, poder hacerlo. Quiero agradecer a cada uno de ustedes, hermanos, por el tiempo que dedican para estudiar, para ver los mensajes que pues con sencillez se han estado transmitiendo, no solamente por parte de tu servidor, sino también por parte de mis hermanos, hermano Saúl, hermano Rodrigo, hermano Enrique. Esperamos que todo esto que se está haciendo pueda llevar fruto a tus hogares, fruto a tus familiares, fruto a tus amigos, y que sea de bendición para todos aquellos que se acercan a buscar la palabra del Señor. Y bueno, pues esta no va a ser la excepción. Vamos a estudiar un poco y vamos a profundizar un poco acerca de este tema tan importante que es los tipos de perdón en la Biblia. Tal vez alguien pueda preguntarse, bueno, ¿y eso de qué me va a servir a mí saber los tipos de perdón en la Biblia? Realmente, hermanos, este tema es algo que estamos retomando de lo que ya Dios nos ha dado, y considero que es importante porque es una base para poder comprender algunos temas importantes. Uno de ellos que ya se dio gracias a Dios, que nos permitió hacerlo, y quiero mencionarlo. El tema fue ¿somos salvos por la ley o por la fe? Fue un tema que causó en algunos hermanos cosas positivas y en otros no tanto. ¿Por qué? Porque hay todavía confusión, y bueno, pues es justamente el motivo de por cual me estoy regresando a una base que es importante que todos sepamos. Para los que ya hemos recibido este mensaje, pues va a ser nuevamente como un repaso para poder recordar este mensaje acerca de los tipos de perdón y de su importancia. Hablábamos, vuelvo a retomar la vez pasada, acerca de que podemos ser salvos por la ley y también por las obras. Sin embargo, la expresión ser salvos por la ley pues ha causado un poquito de, no sé cómo llamar la palabra, de desacuerdo, ¿verdad?, en algunas personas. Entonces yo con sinceridad, con sencillez, quiero expresarte mi pensar. Y bueno, eso es debido, hermanos, a que tenemos que entender la diferencia entre los tipos de pecado y los tipos de perdón. Dios perdona ciertos pecados a través de la ley, pero también Dios perdona otro tipo de pecados a través de la fe. Y no podemos confundir eso, no lo podemos revolver. Tenemos que hacer una diferencia clara, y para eso necesitamos una base. Pero pues antes de ver cómo es que Dios perdona, o pues sí, cómo es que perdona, tenemos que ver los tipos de perdón. Antes de ver, por ejemplo, los pecados, que es un tema que posteriormente también me gustaría grabar con la ayuda del Eterno, para que muchos puedan ser edificados también. Entonces tenemos que regresarnos a la base para poder entender ese tipo de mensajes que son muy controversiales, y obviamente vamos a tener mucha luz. Cuando abramos las páginas del Nuevo Testamento vamos a tener mucha luz, porque tenemos una base que hemos comprendido. Entonces, pues este tema de los tipos de perdón, en realidad, hermanos, más es un tema como de análisis
Yo te voy a pedir, como siempre, te pido mucha paciencia. Entonces, ¿por qué te pido mucha paciencia? Porque vamos a analizar. Este es un tema de muchas palabras hebreas. Es un tema, voy a repetir, de más análisis, pero como siempre esperamos que Dios nos hable a través de esto. Entonces buscamos su dirección. A pesar de ser un tema de análisis, pues esperamos que sea de bendición. Entonces yo te voy a invitar, hermano, que me acompañes a hacer una oración. Bendito Padre, te damos gracias en esta tarde porque nos has permitido estar nuevamente delante de tu presencia en este día tan especial, en este día de Shabbat, un día apartado y un día bendecido por ti. Te pedimos que nos hagas parte de este día. Queremos ser apartados por ti, queremos ser bendecidos por ti. Y en este momento, Señor, pedimos tu dirección, que sea tu Espíritu Santo el que interceda hoy en esta plática, en estas palabras, y que seas tú, Padre, hablando a nuestros corazones. Te pedimos que prepares nuestros corazones y que tú puedas poner en él un mensaje en el cual podamos recordarlo y ponerlo por obra, ponerlo por práctica. En tus manos nos ponemos en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a comenzar este tema que en lo personal me deleito mucho en ello. Soy una de esas personas que están muy metidas en buscar esas cosas que a veces no se entienden. Soy muy terco, no entiendo algo y no puedo a veces descansar, no estoy tranquilo en ese sentido y trato de buscar. Hay veces que pues por más que me quiebro la cabeza no puedo encontrar la respuesta, pero cuando puedo ver un poquito de luz yo me gozo y me da mucha felicidad. Entonces es un aprendizaje que cada uno de nosotros recibe buscando en la intimidad al Señor, y es algo muy hermoso que todos podemos hacer. Y bueno, pues en esta ocasión tengo el privilegio, tengo la bendición de poder compartirte este tipo de mensajes que el Señor pone en mi corazón. Y bueno, pues quiero aprovechar también para agradecer el espacio a nuestro hermano Saúl, que el Eterno le bendiga, y a su familia por esta oportunidad que no solamente me ofrece a mí, sino también a otros demás hermanos, por la oportunidad de tener un espacio que es tan importante, el tiempo hoy en Shabbat. Y bueno, pues qué mejor aprovecharlo que estudiando la palabra del Señor, ¿no? Entonces, pues vamos a comenzar viendo este estudio. Los tipos de perdón en la Biblia, hermanos, podemos encontrar al menos 7 tipos de perdón en la Biblia. Y digo al menos porque probablemente haya más, pero al menos en este espacio vamos a revisar esos 7 tipos de perdón, porque pues en nuestras Biblias no se hace esa diferencia. Hablamos de perdón y pues pensamos que es un solo perdón, hablamos de pecado y pensamos que es un solo pecado para todo. Entonces no es así, tenemos que hacer una diferencia, y para ello pues tenemos que mostrar las bases de eso, ¿no? Y vamos a revisar algunos textos. Vamos a revisar cada uno de estos tipos con ayuda de Dios. Y bueno, espero que al final de este estudio podamos nosotros tener esa diferencia clara acerca de que los tipos de perdón son distintos, no son iguales. Entonces, quiero presentarte aquí en la pantalla 7 tipos de perdón. La ventaja, hermano, de que este mensaje se esté transmitiendo, se queda grabado. Entonces, con toda libertad y facilidad podemos retomar nuevamente el estudio y hacer notas para que podamos nosotros recordar algunas frases interesantes. Vemos aquí, hermanos, que son 7 tipos de perdón. Uno se llama Salah. Este Salah lo puse aquí, hermanos, hasta arriba porque este es el perdón más importante de todos, el más importante. Ahorita vamos a ver por qué. Solo quiero ahorita que veas este tipo, cómo se llaman los tipos de perdón en la Biblia. Hay otro tipo de perdón que se llama Ratzah, ¿verdad? Ratzah. Tenemos este otro de este lado que se llama Shamat. Otro tipo de perdón, en este caso sería el cuarto, si los numeramos, sería Kafar. Así, Kafar se llama.
Tenemos aquí otro que se llama Hamal, otro que se llama Huz y el último que se llama Nasá. Todos son importantes, pero por supuesto que de importantes a importantes hay unos más importantes que los otros. Y aquí solo quiero resaltar dos que a mi punto de vista, hermanos, son los más importantes, que es el Nasá y el Salah. Así que si hay algo que no se te quede grabado, a lo mejor, porque son muchos nombres, hermano, ni siquiera yo me lo sé de memoria, pero me trato de quedar con lo más importante, y en este caso, pues yo me quedo con Nasá y con Salah. Son dos tipos de perdón que quiero que comencemos a resaltar un poquito, pero vamos a revisar, de todos modos los vamos a revisar todos. Entonces, como les comentaba, tenemos en nuestras Biblias estos 7, vamos a llamarla términos de tipos de perdón. Son diferentes, cada uno de ellos son diferentes, es diferente la forma de perdonar, no es lo mismo, pero pues en nuestras Biblias estas 7 palabras, todas, absolutamente todas, las traducen todas como perdón. Entonces no podemos entender muchas veces la claridad de algún texto cuando alguna persona, cuando Dios mismo perdona, ¿cómo lo hace? ¿En qué forma lo hace? ¿Qué significa ese perdón? Eso es muy importante, hermanos, entenderlo. ¿Por qué? Porque eso nos va a quitar de muchas dudas cuando nosotros comenzamos a estudiar. Hay una parte bastante interesante, hermanos, que está en el Nuevo Testamento que quiero compartirte para algo personal. Esto es algo personal de cada quien. Cuando vemos en la Escritura que Jesús perdonó los pecados de los hombres. Entonces la pregunta es ahí, ok, sí los perdono, pero ¿cuál perdón aplicó de todos estos que estamos viendo aquí? Entonces eso es importante, es interesante para no sacar de contexto algunas cosas. Eso, lo repito, pues ya es algo personal. Cada quien va a tomar su propia opinión, porque si yo doy mi opinión, al día que me ven mis hermanos me van a agarrar a sillazos y que ya por ahí ya también está pendiente, ¿no? Pero bueno, vamos a analizar cada uno de estos temas y de este tipo de palabras de perdón. Entonces vamos a ver algunos textos para comenzar. Aquí tenemos 4 textos en los Salmos, en Isaías y en Deuteronomio, en donde tenemos 4 tipos de perdón diferentes, como Salah, Kafar, Ratzah y Shamat. Son 4. Pero fíjense, vamos a darle lectura, hermanos. El Salmo 103, versículo 3, dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. ¿Quién es el que perdona todas nuestras iniquidades? Pues Dios. Y el perdón aquí que se está aplicando es Salah. ¿Ok? Salmo 79, versículo 9, dice: Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona. Aquí ya está otro tipo de perdón que se llama Kafar. Si te das cuenta, hermano, hermana, parece muy similar, ¿no? El Salmo 103 dice: Él es quien perdona, y aquí nos dice: líbranos y perdona. En español, pues no hay ninguna diferencia. Ahora sí, hermanos, que voy a aplicar una frase que está bastante curiosa, que dicen por ahí, háblame en español. Hablo en español porque no te entiendo. Pues ahora, si te lo hablo en español, no lo vas a entender. Si nosotros vemos en español esto, no lo vamos a entender. Aquí sí es importante indagar un poquito en el hebreo, porque vamos a poder ver la diferencia. Ahora, quiero comentarles otra cosa también importante, y agradezco a Dios por la vida de nuestro hermano Saúl, porque él nos ha compartido esto para gloria del Señor, de que no nos sirve de nada saber hebreo, hablar hebreo, expresar hebreo. Yo puedo saber hebreo, pero no me sirve de nada si mi corazón no está con Dios, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel era nativo, vamos a llamarlo así, creció hablando hebreo. Para ellos, hermanos, no había profundidades como nosotros. Aquí yo veo pues los diferentes tipos de perdón. Digo, wow, qué cosas, yo no sabía eso. Yo me impresiono, yo me impacto. Y es algo bonito, algo hermoso. Pero ellos no era
no era algo extraño, era algo muy común. Sin embargo, vemos por la Escritura que sus pecados no los dejaban y se apartaban de Dios, y bueno, a pesar de conocer las profundidades del hebreo. Entonces eso no es nada de que diga uno ya conozco hebreo y ya soy más santo, no. Simplemente que tratamos de acercarnos más a la verdad y nos gozamos. Creo que esa es una de las bendiciones rescatables a través del castigo de la confusión de las lenguas, porque fue un castigo a final de cuentas. Pero podemos rescatar esa parte que estamos en otro idioma, estamos al revés, ¿verdad? Estamos al revés, porque desde la perspectiva de Dios las cosas se comienzan desde la derecha. Ahora sí que, como dice el dicho, ¿no? Te levantaste con el pie derecho, o sea, empezaste bien, y lo izquierdo significa lo negativo. Entonces nuestro idioma, al menos aquí en México, no sé en otros lados, pero aquí en México empezamos de la izquierda a derecha, ¿no? Comenzamos a escribir de izquierda a derecha. Y cuando dices que el hebreo se escribe de derecha a izquierda, dice, es que es al revés. No, es que está al derecho, pero nosotros somos los que estamos al revés. Entonces está interesante ahí, pero lo que quiero rescatar es que basado a esta confusión o a este idioma que tenemos por cuestión de un castigo, podemos rescatar esto, que cuando nos vamos acercando a la palabra de Dios y comenzamos a conocer una que otra palabrita, es de mucha bendición, nos gozamos en eso, cosa que el pueblo hebreo pues no lo hacía, no lo podía hacer porque era algo normal, pero sin embargo nosotros podemos enriquecernos en eso. Entonces aquí pues es el hebreo muy bonito, ¿no? En lo personal es de mucha bendición, me gozo mucho y me gusta mucho poder compartir esto. Entonces, pues regresando aquí en estos dos textos, pareciera que fuera lo mismo. Él es quien perdona, líbranos y perdona, pero vemos que son dos tipos de perdón diferentes. En uno es salah y el otro es kafar. Y fíjense, Isaías 40, versículo 2 dice, habla el corazón de Jerusalén, díganle a voces que su tiempo es ya cumplido y que su pecado es perdonado. Aquí ya es otro tipo de perdón, hermanos, que se llama ratzá. Dice que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Entonces ya vemos aquí tres tipos de perdón diferente. Deuteronomio 15:3 dice, del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano. Aquí ya es otro tipo de perdón que se llama shamat. Este texto, pues, está un poquito más claro, ¿no? Está hablando de lo que demandare. El reintegro, estás hablando como de algo material. Entonces es un poquito más claro de decir, ok, lo perdonará tu mano, como decirle, ok, ya no se lo vas a cobrar. Tenemos un poquito de luz porque es un mensaje, es un texto un poquito más claro. Pero en estos tres textos de Salmos, 103, el 79, Isaías 40, están sumamente muy similares en español. Ahorita solo quiero que veas la diferencia de cómo es que son pecados diferentes. Espero, hermanos, irme con toda claridad, que son tipos de perdón diferentes. Quiero irme con mucha claridad para que las personas que de plano no den una en el hebreo y que no se aprenden ni la Aleph, no se les complique esto y también puedan ser de edificación también esto. Esto es importante, hermanos, porque es la base para poder comprender otros temas posteriores. Entonces, pues vamos a comenzar por ver la diferencia que hay en el tipo de perdón que Dios tiene en su palabra. Vamos a ver otros tres que nos hacen falta. Malaquías 3:17 dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho el Señor de los ejércitos, en el día que yo actúe. Dice, y los perdonaré. Aquí ya está hablando de otro tipo de perdón, muy diferente a los cuatro que acabamos de ver. Es un tipo de perdón que se llama hamal, como el hombre que perdona, otra vez hamal, a su hijo que le sirve. Es diferente el perdón. Esto es interesante, a mí me llama mucho la atención todo esto, porque me gozo de ver tantos textos iguales, pero son diferentes todos. Dice Nehemías 13:22, y dije a los levitas que se purificaran y vinieran a guardar las puertas para santificar el día de reposo,
También por esto, acuérdate de mí, oh Dios, y perdóname. Aquí ya es un tipo de perdón. Jus es diferente, según la grandeza de tu misericordia. Qué hermoso es, ¿verdad, hermanos? Que muchos de estos textos hablan acerca de perdóname por tu nombre, perdóname por tu misericordia. Es algo que no puedo dejar pasar desapercibido, algo que es muy hermoso. Por su nombre, hermanos, es que estamos aquí. Y bendecimos su nombre de Dios porque es lo más maravilloso que podemos conocer. Y buscamos conocer su nombre todavía más. Cada día buscamos conocer su nombre. Dice el Salmo 25:18, mira la aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Aquí es otro tipo de perdón. Es el tipo de perdón nasá. Si se dan cuenta, se parece mucho al Salmo 103, ¿verdad? Dice, Él es el quien perdona. O kafar, líbranos y perdona nuestros pecados. Perdona nuestros pecados. Y aquí del el Salmo 25:18, y perdona todos mis pecados. Pero es nasá, uno es kafar, el otro salah, el otro es nasá. Entonces, y aquí ya me hice bolas. Entonces, ¿cómo vamos a poder entender esto? Pues viendo cada uno de ellos. Ok, tenemos aquí este cuadro, hermanos, que quiero compartirles acerca del perdón que está en la palabra de Dios. Y les comentaba hace un momento, que salah es el perdón más alto. Y hice énfasis en dos tipos de perdón, y uno de ellos es salah. De hecho, hermano, este es el más importante de todos. La palabra salah. ¿Por qué? Porque posteriormente a veces tengo la expresión de decir Dios perdonó en salah. Entonces nosotros debemos saber, está perdonando en el perdón más elevado, en el más alto, que es aquel que puede perdonar pecados. ¿Se acuerdan que los líderes decían, ¿cómo puede ser si solo Dios puede perdonar pecados? Bueno, pues justamente por eso, hermanos, porque en la Escritura, en la palabra de Dios, en la Torá, en la Tanaj, en el Antiguo Testamento, este tipo de perdón no se puede aplicar a ningún ser humano. Ni siquiera, hermanos, las raíces que derivan de esta palabra, aquí les pongo una como ejemplo, una raíz que deriva de la palabra salah es selija, y tiene pues otras más raíces, pero a final de cuentas, hermanos, todas las raíces que se derivan de esta palabra salah, tú puedes decir, bueno, ¿cómo es eso de qué raíz que se deriva? Es algo muy sencillo, es como la palabra amor es la raíz principal, y se deriva una raíz que es enamoramiento, ¿no? Es una raíz que se deriva de la palabra amor. Entonces, esta palabra salah es una raíz principal. ¿Qué quiere decir con esto? No es derivación de ninguna otra, sino que es la que manda, es la principal. Y los demás tipos de perdón que estamos viendo o analizando, 7 tipos de perdón, todos son raíces principales. ¿Por qué digo esto? Porque se puede pensar que a lo mejor uno deriva del otro y no, todos son raíces principales. Quiere decir que son independientes, con su significado independiente cada uno. Entonces, el perdón salah, hermano, es el más importante. Solamente Dios lo puede dar. Ningún ser humano está registrado que pueda dar este tipo de perdón. De hecho, no, es imposible, no se puede. Eso, hermano, sí te voy a pedir que te lo trates de grabar mucho. La palabra salah, así con J al final. Hasta aquí la versión esta parece que es una I, pero es una J. Es una J. Salah, aquí está la Het final, ¿verdad? Salah. ¿Ok? Entonces, este tipo de perdón, tanto sus derivaciones, todas, solamente Dios las puede dar. Eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque hay cosas, hermanos, que nosotros no podemos perdonar. ¿Por qué? Porque somos incapaces de dar un salah. No se puede. No se puede ese tipo de perdón que muchas veces queremos dar a nuestro prójimo. Sin embargo, es imposible. Es demasiado elevado para nosotros. ¿Por qué? Porque el daño que han provocado a nuestra persona ha sido demasiado grande, que es imposible imaginar ofrecer el perdón. ¿Por qué? Porque ese tipo de perdón es un perdón de pecados que ningún ser humano lo puede hacer. Sin embargo, sí podemos perdonar con otro tipo de perdón que vamos a ver
ahorita en un momento. Entonces, reafirmando otra vez esto, Salah es el tipo de perdón de pecados. Solamente se atribuye a Dios. No existe, hermanos, ni un solo texto en donde algún hombre, ni siquiera algún ángel o alguna entidad pueda utilizar este tipo de perdón. Solamente Dios Altísimo, el Todopoderoso, puede dar este tipo de perdón. Es muy importante, hermanos, porque este perdón es un tipo de perdón para salvación del alma. ¿Y quién es el que tiene la autoridad para decidir quién se salva y quién se pierde? Solamente el Creador. Solamente el Creador de todo. Él es el que tiene la autoridad de decidir: yo perdono tu alma y vas a vivir eternamente. Él es el único que lo puede hacer. Y bueno, tenemos también este otro tipo de perdón que se atribuye exclusivamente a Dios. También no hay ningún otro ejemplo, hermanos, acerca de un hombre o algo similar que pueda ser capaz de dar este tipo de perdón, que se llama Ratzá. Este es un perdón que complace. ¿Cómo es un perdón que complace? Bueno, es un perdón que genera en ti complacencia. Imagínate, hermano, que te hicieron algo que te dañó mucho. Bueno, ni siquiera te puedo decir que te imagines, más bien recuérdalo. Porque todos nos han pasado alguna vez algunas cosas demasiado fuertes. Entonces, solo imagina dar tu perdón y que ese perdón en ti digas: me siento súper bien, me siento genial, me siento excelente, estoy complacido. Realmente, hermano, es que aparte de que es muy difícil ofrecer un perdón cuando te dañan a profundidad, sin embargo, hay algunas personas que han dado ese paso, que es muy importante. Es un paso de fe, un paso de salvación, porque Dios dice: si tú no perdonas a tu hermano, el Mesías nos dijo, ¿verdad? Si tú no perdonas a tu hermano, Dios tampoco va a perdonarte a ti. Entonces está demasiado delicado. Pero nunca nadie puede ofrecer este tipo de perdón, que tú digas te perdono y sientas un gozo. Solamente Dios lo puede hacer. Y también vamos a ver ahorita un ejemplo. Y bueno, como punto número 3 de los perdones que son exclusivamente de Dios, está este otro que se llama kafar. Kafar, que es un perdón de reconciliación con Dios, obviamente. Es un perdón de reconciliación con Dios. Entonces, estos tipos de perdones, hermanos, son exclusivamente de Dios. Ningún ser humano puede atribuirse de decir: yo te perdono en kafar, o yo te perdono en ratzá, yo te perdono en selijá, o te perdono en salah. Es imposible, jamás, no se puede. No se puede. La Escritura nos deja ver muy claro que son perdón exclusivos de Dios nada más. Sin embargo, también tenemos otros tipos de perdón donde nosotros sí podemos aplicar este perdón. Para nosotros son perdones que como seres humanos podemos hacer. Y es el perdón del hombre. Tenemos aquí 4 tipos de perdón. Uno de ellos es Hus, el otro es Hamal, Shamat y Nasah. El tipo de perdón Hus, hermanos, es un perdón de la vida en un sentido de proteger. En un sentido de proteger. Hamal es igual perdón de la vida, pero de librarle la vida a alguien, de salvarle la vida a alguien. Es diferente. Vamos a ver también ejemplo de esto. Solo quiero mostrarte aquí cómo es que hay diferencia entre el perdón que solamente Dios puede hacer y los que el hombre puede hacer. Ahora, algo muy importante aquí a resaltar es que Dios, por supuesto que puede dar el perdón del hombre. Dios puede dar cualquier tipo de perdón, tanto estos 7 como los más que se puedan encontrar en la Biblia. La diferencia es que nosotros no podemos dar los tipos de perdón que Él da. Estamos limitados, no somos capaces, es imposible. Pero estos aquí sí lo podemos hacer. El otro que podemos hacer es shamat, que es perdonar una deuda. Te perdono, ¿verdad? Ya vi que no me puedes pagar, bueno, pues te perdono la deuda. Es un tipo de perdón. Y este otro que se llama Nasá, que es un perdón que se carga. Un perdón que se carga. Bastante interesante. Y bueno, vuelvo a recalcar que de los 7 tipos de perdón,
Vamos a tomar el más importante, que es Salah, que es el que le corresponde a Dios, el único que puede perdonar pecados para salvación del alma, y Nasá. Nasá, que es un tipo de perdón, el tipo de perdón más elevado que el ser humano puede dar. Entonces tenemos aquí los dos tipos de perdones más elevados. Dios puede dar, pues también puede dar tipo de perdón Ratzá y Kafar, pero no son tan elevados como lo es Salah. Entonces vamos a resaltar de ese lado el tipo de perdón que Dios puede dar como Salah, el más importante, que ningún ser humano lo puede hacer. Y también vamos a destacar el perdón más importante para nosotros como seres humanos que podemos hacer, que es Nasá, que este es muy complicado de hacer. Sin embargo, lo podemos hacer. Por eso en lo personal, lo digo porque a lo mejor para alguien puede ser más importante otro, pero en lo personal Nasá es el más elevado conforme al ser humano que nos corresponde. Y bueno, vamos a comenzar a ver el primero, que es Ratzá, que es uno de los tipos de perdón exclusivamente del hombre o de Dios. De Dios, ¿verdad? Ya te estoy haciendo un examen, para que te pongas atento. Ratzá, entonces, es un perdón que se complace, un perdón de complacencia, que solamente Dios lo puede dar. Entonces yo quiero, antes de mostrarte el texto clave, que veamos que efectivamente la palabra Ratzá es eso que significa complacer. Fíjate, hermano, hermana, Ratzá es la raíz primaria, significa estar contento, ser favorecido, sentirse complacido y ver con agrado satisfacer. Quiere decir que es un perdón que cuando Dios lo da, porque el ser humano no lo puede dar, vuelvo a repetir, no lo puede dar, es que, hermanos, nosotros hemos lastimado muchas veces a Dios y todos los días su corazón es lastimado a través de muchísimas acciones malas, muchas acciones negativas. Entonces, para que de repente Dios diga, te perdono en Ratzá, y que diga, estoy súper contento, estoy complacido, hermanos, eso nadie lo puede hacer. Vemos que el nivel de Dios es tan elevado, en el tipo de perdón. Te dice la Escritura que tenemos un Dios perdonador. Es algo de verdad, hermanos, muy, muy hermoso, que tener a un Creador con un corazón así. Es algo para gozarse realmente. Entonces, Ratzá, hermanos, significa estar contento, complacido, ver con agrado. Vamos a ver aquí algunos textos para ir comprendiendo esto, cómo es que efectivamente esta palabra significa eso, significa gozo, estar complacido, estar contento. Un texto de eso lo podemos ver en el libro de Levítico 26, versículo 34, que dice, entonces la tierra gozará, ahí está la palabra tirsé, que su raíz es Ratzá. A veces pienso que no me entiendes, hermano, pero te voy a pedir que repitas muchas veces este estudio para que lo entiendas. A ver, voy a repetir otra vez. Ay, perdón. Tengo entonces aquí que la tierra va a gozar. La palabra estar gozoso viene de Ratzá, lo que estábamos hablando. En hebreo se pronuncia tirsé. Entonces la tierra gozará sus días de reposo todos los días que esté asolada. Mientras ustedes estén en la tierra de sus enemigos, la tierra descansará. Entonces, otra vez la palabra, entonces gozará sus días de reposo. Aquí ya cambia un poquito la expresión en hebreo, es behirsat, pero a final de cuentas, las dos provienen de Ratzá. Vuelvo a repetir que significa estar contento, complacido y agrado. Y aquí, bueno, esto lo traduce todavía como gozoso, como estar gozoso. Entonces Dios perdona y se pone gozoso. ¿Por qué se pone gozoso? Pues porque Él es un Dios perdonador y con un tipo de perdón tan elevado que el hombre es incapaz de poder dar. Entonces, ¿quién se puede imaginar perdonar y estar gozoso después de...? No, o sea, hermanos, de verdad, hay muchas personas, espero que ese no sea tu caso, en donde pues dice, no, yo nunca lo voy a perdonar, nunca. Justamente, hermanos, porque este tipo de perdón es demasiado elevado y es el perdón que todos necesitamos.
Entonces no puedes tú perdonar porque no es un tipo de perdón que está a tu altura, no está a mi altura, no lo puedo hacer. Eso solamente Dios lo puede hacer, perdonarte y todavía estar gozoso. Ahorita vamos a ver ese texto. Yo solo quiero que veas que efectivamente la palabra ratzá tiene que ver con gozo. Otro ejemplo lo encontramos en el Salmo 44, versículo 3, dice: porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo, y la luz de tu rostro, porque te complaciste. Aquí dice en hebreo retzitam, que igual viene de la misma palabra ratzá, o sea, es complacer. En uno se goza, Dios se goza por ofrecer su perdón, Dios se complace por ofrecer su perdón. Retzitam dice aquí esta parte, ¿verdad? Otro ejemplo lo encontramos en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 7, dice: anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Y aquí sí la palabra agradables aparece tal cual como ratzá, exactamente igual, que es agradable, ¿verdad? Ratzá, se repiten exactamente las mismas letras, aquí arriba, ¿verdad?, en azul y aquí en rojo. Entonces, basado en la escritura y obviamente al diccionario Strong, estamos corroborando que este texto de Eclesiastés también nos afirma, nos corrobora que es un tipo de perdón que te causa gozo, que te causa algo agradable, te da satisfacción, ¿verdad? Y bueno, pues aquí es donde yo quiero ver o mostrarte, compartirte, hermanos, el texto clave del tipo de perdón que Dios puede dar. Y eso lo vamos a encontrar en el libro de Isaías 40, versículo 2. Aquí, bueno, pues me gustó dejar nuevamente este texto de la Strong y lo que significa ratzá. Fíjense, hermanos, este texto tan hermoso, dice: habla al corazón de Jerusalén, díganle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado. Y ahí esa expresión perdonado dice nirtzá en hebreo. Y las palabras ratzá, las mismas letras que están aquí, son las mismas de ratzá. Quiere decir que este tipo de perdón, hermanos, que Dios está ofreciendo a su pueblo, le está causando gozo, le está causando complacencia. Y fíjate a través de quién, hermano, da este perdón. Dice: que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, prepara el camino del Señor. ¿De quién estaba hablando? Aparte, independientemente de Juan el Bautista, ¿de quién estaba hablando? Juan el Bautista, ¿a quién le estaba preparando el camino? Enderecen calzada en la soledad a nuestro Dios, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá. Sabemos, hermanos, creo que aquí no necesitamos más palabras, sabemos que esto es profético acerca del Mesías prometido, de Yeshua, de Jesús, que Él iba a ser la gloria manifestada del Señor, y que toda la carne lo iba a ver. Entonces se estaba refiriendo a Él. Dice: porque la boca del Señor lo ha hablado. Entonces, a través de su Hijo, hermanos, hermanas, es que Dios nos perdonó. ¿Qué tipo de perdones? ¿Qué tipo de perdón? ¿Qué fue lo que nos perdonó? ¿Qué tipo de pecado nos perdonó? Sabemos lo que hemos hecho y nos lamentamos de todo eso, ¿verdad? Pero Dios nos muestra aquí en este texto de Isaías su grande nivel de perdón que tiene. Y mira, hermano, que este tipo de perdón, ratzá, no lo comparas a salaj, porque salaj, hermanos, es lo más elevado, lo más grande, lo más precioso, lo más hermoso. Vemos en el libro de Levítico, el capítulo 4, capítulo 5, en donde el pueblo presentaba un animalito por su pecado, llevaba su animalito ante el sacerdote y el sacerdote hacía expiación por él. Y dice la escritura que Dios los perdonaba. Pero ahí una y otra vez continuamente les decía que les daba salaj.
O sea, era un perdón, hermanos, que salvaba su alma literal. Es un perdón de salvación del alma, el perdón más elevado. Ellos recibían ese tipo de perdón más elevado por ofrecer ese tipo de sacrificio, que en ese caso eran pues unos animalitos. Y eso es lo interesante, hermanos, porque tú puedes decir, bueno, entonces a través de las obras de la ley eras salvo. Pues efectivamente sí, pero ¿qué tipo de perdón? ¿Qué tipo de perdón les daba? Bueno, ese era un tipo de perdón salah. La pregunta es, ¿qué tipo de pecado perdonaba, no? Entonces, les digo, hermanos, que todo esto nos va llevando de la mano para que posteriormente podamos comprender. Entonces, este tipo de perdón, Ratzá, es un tipo de perdón, hermanos, que en lo personal veo muy grande, muy hermoso. Un tipo de perdón que no se compara a Salah, pero que aún así sigue estando sumamente elevado. Y es un tipo de perdón muy especial, muy hermoso. Ni siquiera te digo que lo intentes hacer porque es imposible. Nosotros vamos a perdonar y nos va a costar trabajo perdonar a veces, pero jamás vamos a poder sentir gozo, jamás vamos a poder sentir complacencia o agrado después de haber perdonado. Solamente Dios lo pudo hacer, lo pudo sentir, porque esa es una de sus cualidades que Él tiene, que es un Dios perdonador. Y bueno, aquí nos muestra uno de esos tipos, un perdón de ese tipo tan elevado que es Ratzá. Entonces es algo en lo personal, hermanos, bastante hermoso. ¿Qué te parece si vemos el segundo tipo de perdón que solamente Dios puede hacer? Este tipo de perdón, hermanos, se llama kafar. Es un tipo de perdón para reconciliación con Dios. Es imposible que yo me moleste, yo me enoje con mi prójimo, con alguna persona y meta a un tercero que diga, ok, hay un tercero, yo me pongo de acuerdo con el tercero y ya quedé yo reconciliado con mi prójimo. Eso es imposible. Tengo que reconciliarme con mi prójimo directamente. Entonces, aquí en este caso, Dios hace esa reconciliación. La palabra kafar, hermanos, es una palabra que está mayormente traducida en la Biblia como expiación. Y efectivamente, si eso significa expiación, vamos a ver aquí la concordancia Strong, que dice del hebreo 37:22, la palabra kafar es una raíz primaria, nuevamente significa cubrir, como con betún, así como Noé cubrió el arca, la cubrió, ¿verdad? Con betún, eso significa figurativamente expiar o condonar, dice aplacar o cancelar. Sigue diciendo que es anular, apaciguar, aplacar, y bueno, dice varias, pero quiero resaltar aquí esta que dice perdonar y reconciliación. Perdonar y reconciliación. Vamos a ver un ejemplo, hermanos, aquí en Levítico 9, versículo 7. Dice así, y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto y haz la reconciliación. Ahí es la palabra bejaper, de japar, de la que acabamos de ver ahorita, kafar, perdón. Bejaper dice aquí. Entonces, esa palabra está traducida como reconciliación y es correcto. Hacia la reconciliación dice por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz otra vez nuevamente dice la reconciliación por ellos como ha mandado el Eterno. ¿Con quién era la reconciliación? Pues obviamente con el Eterno, ¿no? Hacía una expiación y había reconciliación. Qué hermoso es eso, ¿verdad, hermanos? Poder tener una reconciliación. Creo que es una de las experiencias más bonitas que podemos tener, pero el proceso para llegar a la reconciliación pues no es fácil, porque hay mucho orgullo de intermedio, ¿verdad? Si estoy enojado, pues me espero hasta que vengan a pedirme perdón. Entonces ese es el orgullo, no puede llegar a esa reconciliación, y si de la otra parte se piensa igual, pues la reconciliación no llega. Sin embargo, hermanos, aquí vemos esta palabra que Dios da un tipo de perdón para reconciliación con Él. Eso es algo muy, muy hermoso que el pueblo tenía opción de hacer. Eso es algo importante resaltar. El pueblo podía hacer una obra, hermanos, una obra de la ley para alcanzar reconciliación.
Y eso es algo que se ve muy claro en la Biblia, pero vuelvo a repetir, solamente para reconciliarse por cierto tipo de pecados. Bueno, entonces la palabra kafar es reconciliación, dice Números 29, versículo 5, y un macho cabrío por expiación. ¿Para qué? Para reconciliar. Tenía que haber un sacrificio para reconciliar al pueblo con Dios. Este es un texto que se refiere al Día del Perdón, en hebreo Yom HaKippurim, o Yom Kippur, como otros lo llaman. Había un sacrificio, un macho cabrío se ofrecía en expiación, y eso hacía que hubiera reconciliación del pueblo con Dios. Entonces la palabra kafar, hermanos, es reconciliación a través de un perdón, o un perdón de reconciliación. Vamos a ver aquí algunos otros textos acerca de este tipo de perdón que es kafar, ¿verdad? No solamente significa expiación, también significa perdón, y lo vamos a ver aquí en estos textos de los Salmos. Uno de ellos es el Salmo 65, versículo 3, que dice: las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Aquí el hebreo dice tejaperem. Aquí vemos nuevamente la palabra kafar, que es un perdón, hermanos, de reconciliación, que solamente Él puede dar. Mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Posteriormente vamos a rescatar este texto que es sumamente profundo, muy profundo. Aquí la palabra rebeliones habla de un pecado bastante especial, que lo vamos a ver después con la ayuda del Eterno. Pero lo que quiero aquí rescatar, hermanos, es solamente esta parte de que es kafar. Kafar, tú las vas a perdonar en el sentido de reconciliación. Dice Salmo 78, 38, pero Él misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía. Perdonaba, Yehaper, nuevamente un perdón de reconciliación. No destruía, hermanos, al pueblo porque Él quería reconciliarse con su pueblo. Por eso no los destruía, porque Él es grande en misericordia y un Dios perdonador. Dice que apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Muchas veces apartó su ira, buscando esa reconciliación. Qué hermoso, ¿verdad? Es esto, hermanos, que Él es el que da ese primer paso. Porque era misericordioso y los perdonaba, porque Él daba ese paso para poder reconciliarse. Sin embargo, muchas veces nosotros no queremos dar ese paso. Imaginemos una pareja, un matrimonio, que creo que no se da el caso, ¿verdad? Pero imaginemos que se pelean y no se hablan. Entonces vamos a suponer que la mujer da el paso de decir: oye, mi amor, discúlpame, quiero hacer las paces contigo. ¿Cuál es lo normal? Pues que el varón diga: está bien, yo también. Pero ¿qué es lo que hacemos muchas veces? No, nos ponemos nuestros moños, como dicen, ¿no? Es una actitud negativa, hermanos, que también hacemos delante de Dios, porque Él da el primer paso. ¿Cómo? Demostrándonos su misericordia, perdonándonos. ¿Para qué? Para poder tener una reconciliación con Él. Sin embargo, nuestras acciones nos dicen no. Sí, está Dios ahí ofreciéndonos su amor y su misericordia para encontrar la reconciliación. Entonces, por eso es que Él aparta muchas veces su ira. Qué hermoso es esto. Ahora dice Salmo 79, versículo 9: ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, otra vez. Wow. Dice: y líbranos y perdona, Bejaper, otra vez, perdona nuestros pecados por amor de tu nombre hermoso. Perdónanos. Nuevamente, el pueblo pedía un perdón para poderse reconciliar. Es algo interesante, hermanos, que el pueblo no estaba pidiendo un perdón de salvación, salah, no lo estaba pidiendo aquí. Ellos solamente se conformaban con decir: Señor, quiero reconciliarme contigo. Y si en esa reconciliación hallo gracia ante tus ojos, si tú quieres, si tu voluntad quiere, tú me vas a dar salah. Pero tenemos que comenzar, ¿verdad? Señor, pues no me des salah. Es como: Señor, dame salah. Espérame tantito, o sea, hijo, date cuenta de lo que me estás pidiendo. ¿Quieres mi perdón más elevado? ¿Quieres mi perdón que salva tu alma? Sí, Señor, quiero tu perdón. Es que no sabes lo que me estás pidiendo. Te voy a dar, ¿qué te parece? Te voy a dar el perdón kafar, para que te reconcilies conmigo primero. Y ya vemos después, pues si me caes bien,
ya te doy perdón, Salah. El pueblo le estaba pidiendo este tipo de perdón a Dios. Perdónanos, queremos reconciliarnos contigo, Señor. Imagínate, hermano, qué cosas, ¿verdad?, tan bonitas podemos encontrar en la Escritura. Vamos a ver otro ejemplo, hermanos, acerca de otro tipo de perdón, que es el perdón Salah. Y aquí sí llegamos a nuestro tipo de perdón acerca de Dios, el más elevado, el más hermoso y el más elevado que puede existir. Salah, perdón de pecados que nadie puede dar. Entonces, quiero regresarme tantito, espero que esta parte te haya quedado claro, hermano, hermana, con respecto al perdón que Dios puede dar, perdón kafar de reconciliación, y este perdón ratzá. Ratzá, ese perdón que complace a Dios, y kafar, ese perdón que Dios da para poder reconciliarnos con Él. Y bueno, llegamos a este punto del perdón de los pecados, que es exclusivo de Dios, vuelvo a repetir, junto con todas sus derivaciones, solamente Dios lo puede hacer. Perdón de pecados, Salah. Vamos a ver aquí qué significa Salah. Raíz primaria, nuevamente, es importante recalcar esto, que es independiente, significa perdonar, perdonar, aquí incluso dice esta que significa querer, pero creo que la palabra querer realmente se queda demasiado corta. Es perdón absoluto, perdón del alma. Todos, hermanos, buscamos ese tipo de perdón. Todos. Y lo buscamos y lo requerimos y lo necesitamos. Si Dios no da Salah sobre cada uno de nosotros, no podremos estar en su reino. No lo vamos a poder. Oye, pero es que me dio kafar, o sea, me dio un perdón donde Él se complació, sí, pero no me dio Salah. No puedo ser salvo, pero es que me dio kafar, me dio ese tipo de perdón, estoy reconciliado con Dios. Bueno, si Él quiere y se agrada, te va a dar Salah. Que realmente, hermano, la Escritura nos deja ver que cuando hay perdón kafar, o sea, cuando hay perdón de reconciliación, de la mano viene el perdón Salah, que es el que todos buscamos. Entonces, la raíz primaria, perdonar. Un texto lo podemos ver en el Salmo 103, versículo 3, dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. La palabra perdona en hebreo se pronuncia hasoleach, y nuevamente aquí vemos la palabra salah en azul, que son las mismas letras que corresponden pues a la palabra salah, solo que esto se pronuncia hasoleach, pero aquí vemos este tipo de perdón. Entonces, eso es importante considerar. ¿Qué otra cosa podemos ver también aquí en esta parte? Bueno, podemos ver que en el diccionario expositivo Vine, que ya hemos compartido en varias ocasiones, que yo digo su hermano del Strong, son hermanos, no gemelos, pero son hermanos. Tiene cosas muy, muy bonitas, muy edificantes también. Dice que acerca de esta palabra, hermanos, extraje solamente esta parte. Dice, este significado básico, o sea, de Salah, no experimenta ningún cambio fundamental en todo el Antiguo Testamento. O sea, que no experimenta cambios, sigue manteniéndose lo mismo, siempre es perdón de salvación para el alma, siempre. Y sigue diciendo, Dios es siempre el sujeto del perdón, siempre. O sea, no es, hermano, que yo te lo digas, que el hermano, aquí hay un respaldo, y por supuesto que lo puedes corroborar en la Biblia, te puedes poner a buscar cada uno de los tipos de perdón. Es bastante trabajo, hermano, pero si tú eres de esas personas que les gusta profundizar, lo vas a hacer y te vas a dar cuenta que no existe absolutamente en ningún pasaje de la Biblia algún humano que haya podido dar este perdón, este tipo de perdón. Y bueno, aquí el diccionario Vine confirma esto, ¿verdad? Dice que Dios siempre es el sujeto del perdón con respecto a este tipo de perdón, Salah. Vamos a ver un texto en Isaías hablando de este tipo de perdón. Dice, deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas al Señor, el cual tendrá de él misericordia otra vez, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Lisloah. Fíjense, hermanos,
Dice aquí, deja el impío su camino. ¿Cuál camino? Pues camino de impiedad, ¿verdad? Y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Qué pensamientos? Pues pensamientos inicuos, pensamientos de maldad. Y vuélvete al Eterno, mi hermano. Y dice, el cual tendrá de él misericordia al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, en salah. Hermano, ¿te das cuenta de la importancia que tiene conocer los tipos de profundidad acerca del perdón de Dios? Aquí Dios nos está dando el perdón más elevado, el máximo. No sé, es como imaginar, yo me imagino si entro a lo mejor a una plaza, a una tienda a lo mejor muy grande de regalos y hay un regalo así, ahí el más grande, wow, ¿no? O en una feria te ponen el regalo, el más grande, si tú acertas todo o ganas el juego, te voy a dar el regalo más grande, wow, no es lo más elevado. Pues así yo puedo imaginar, bueno, mucho más elevado el perdón de Dios, su perdón salah. Y Dios nos está ofreciendo su perdón si dejamos nuestros pensamientos inicuos y dejamos nuestro camino inicuo. ¿Y sabes por qué? Porque Él va a tener misericordia por amor de su nombre, el cual va a ser amplio en perdonar. Lisloach. Es un perdón de salvación. Ya no te va a dar otro tipo de perdón, sino directamente. Aquí está diciendo Isaías, es un perdón directo de perdón. Eso es algo hermoso. Y fíjense, hermanos, que dice Jeremías 33, versículo 8. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Proféticamente hablando de Yeshua, por supuesto, dice, y perdonaré de Salachti todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Ahí vemos también nuevamente lo elevado que es el tipo de perdón que Dios da. Entonces hay muchos textos, hermanos. De hecho, este tipo de perdón es uno de los que más se encuentran en la Biblia con respecto al perdón de salah, el perdón que Dios puede dar de salvación. Entonces no podemos minimizar que la Biblia dice, si tú te arrepientes de tus pecados, Dios te va a perdonar. Ok, sí, ya me perdonó. Es, hermano, un tipo de perdón el más elevado que todos necesitamos, que todos requerimos. Un tipo de perdón que nos va a salvar el alma. Y solamente, vuelvo a repetir, el Todopoderoso Creador de todas las cosas nos puede dar. Solamente Él. Y bueno, con respecto al tipo de perdón que Dios puede dar, hasta aquí lo vamos a dejar y vamos a continuar con los tipos de perdón que el hombre puede dar. Esta parte de los tipos de perdón que Dios puede dar, hermanos, es realmente bastante hermoso, que tiene que ser pues algo en el cual nosotros nos tenemos que gozar de saber que tenemos a un Dios perdonador, un Dios misericordioso y un Dios amoroso, y Él puede perdonar todo tipo de pecados. Eso también, hermanos, con la ayuda del Eterno, también quiero compartirles para aquellos que no conocen esto, en la diferencia que hay en el tipo de pecados también, y para qué tipo de perdón aplica para cierto tipo de pecado, ¿verdad? No, porque no voy a agarrar yo, por ejemplo, un taladro de esos industriales de los que están en las carreteras cuando están construyendo, no me acuerdo cómo se llama, esos que agarran y siembran, ¿no? La persona, no me acuerdo cómo se llaman ese tipo de taladros, para querer hacer un hoyito para colgar un cuadro en la pared. Es algo ilógico, hermano, por querer utilizar algo tan grande para algo tan insignificante. No, para eso hay otro tipo de herramienta para poder hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes tú agarrar un tipo de perdón salah, que es el más elevado, el más grande, para perdonar un tipo de pecado que es insignificante? No. Cada tipo de pecado tiene su tipo de perdón. Entonces, ya nos vamos imaginando, ¿verdad? Aquí cómo es que Dios aplica su perdón de salah para un tipo de un tipo de pecado también demasiado elevado,
un tipo de pecado especial y muy elevado que la ley no puede quitar. Y que la ley te ofrece otro tipo de perdón para ciertos tipos de pecado. Bueno, eso lo vamos a ver con la ayuda del Eterno posteriormente. Ahorita nos vamos a concentrar entonces en estos tipos de perdón. Ya vimos 3, que son los que Dios puede dar exclusivamente de él. Vamos a ver ahorita el primero acerca del hombre. ¿Qué tipo de perdón puede dar el hombre? Este tipo de perdón, que sí puedo yo hacer, se llama shamat. Eso significa perdonar una deuda. Aparentemente puede parecer sencillo, ¿no? Si yo le presté a un hermano 50 pesos y ya no me los pagó, pues se los perdono, ¿no? Porque pues veo que a lo mejor no tiene la posibilidad de pagarme. Pues eso es fácil, eso no hay ningún problema. Pues hermano, sí sé, cualquiera lo puede hacer, no cualquiera lo puede hacer. La deuda no importa el tamaño, si es pequeña, pues va a ser fácil, ¿verdad? Pero si es una deuda elevada, imagínate, recuerdo que puse este ejemplo, me acuerdo de un carro, que me prestan un carro, oye hermano, ¿me prestas tu carro? Nuevecito, sacado de agencia, imagínate, y lo chocas, y no hay forma de que tú lo puedas pagar. O sea, realmente tu situación no te da la posibilidad de poderle pagar su carro a tu prójimo. Entonces, ¿qué pasa? Carro inservible. ¿Qué tiene que hacer el otro hermano? Decir, te perdono. O sea, está soltando hay algo más grande. No es una deuda pequeña, es algo más grande que a él le costó esfuerzo, le costó dedicación, ¿verdad? Le costó a lo mejor muchos años de trabajo para poder llegar a tener pues su carro, y de repente viene alguien y lo destroza. No es fácil este tipo de perdón tampoco. El tipo de perdón shamat, donde perdonas una deuda, no es fácil. Fíjense, hermanos, vamos a ver en la profundidad de este tipo de perdón. Shamat significa, nuevamente vuelvo a repetir, raíz primaria, significa tirar algo hacia abajo, incipientemente reempujar. O sea, es tirar algo hacia abajo. Esto es, este tipo de perdón, hermanos, es pues dar por perdido algo. Es como tirar cualquier cosa que no tiene valor. Tirar la basura, por ejemplo. ¿Te duele a ti tirar la basura al camión? Al contrario, te da felicidad, ¿no? Te da gusto, porque estás deshaciendo de algo que no sirve. Entonces, es algo así, pues ya, tíralo, ya no sirve, ya. Eso es, no sientes nada, simplemente pues, te lo das por perdido, algo que para ti, pues no importa. Eso es shamat, es tirar hacia abajo, reempujar, dice ahí. Es, pues, vamos, dar por perdido algo, tíralo, como si lo tiraras. Ok, vamos a ver aquí unos ejemplos en la Torah, aquí en la escritura. Uno de ellos está en Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 33, que dice, y él, refiriéndose a Jehú, les dijo, échenla abajo. ¿A quién estaba hablando aquí? Era ya se me olvidó este nombre de esta mujer que era muy mala. Bueno, tú ya te has de acordar, ¿no? Se me fue el nombre de esta mujer, pero era una mujer muy mala. A ver si ahorita me acuerdo. Dicen, échenla abajo, porque ella se estaba asomando se estaba asomando en la ventana, Jezabel. Se estaba asomando en la ventana Jezabel. Entonces, Jehú, pues, no le caía muy bien y dijo, bueno, de una vez aprovecha el momento y échenla hacia abajo. Entonces, la echaron hacia abajo y ellos la echaron. Fíjense, la frase, échenla abajo y ellos la echaron, o sea, lo que tiene que ver con Shammah de tíralo hacia abajo, como que, pues, es basura. Ahora sí que este hombre, Jehú, vio como basura, ¿no? A esta mujer y dice, pues, échenla abajo, ya, ¿no? Ya, ¿para qué la quiero yo? Se pronuncia Shmetuja Baishmetuja. Shmetuja Baishmetuja, o sea, échenla abajo y ellos la echaron. Entonces, esa es la palabra, hermanos, acerca del perdón. El perdón que tiene que ver con perder algo. Perdonar una deuda, pero esta es el sentir, me refiero al sentir de tíralo abajo. Tíralo abajo. Tenemos otro ejemplo que es específicamente acerca de ya lo físico, perdonar una deuda. Dice Deuteronomio 15:2, y esta es la manera de la remisión. Perdonará, shamot en hebreo, a su deudor
todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo, no lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión del Eterno. Dice aquí, del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviera tuyo lo perdonará tu mano. Me llama la atención aquí que hay diferentes expresiones. Uno dice, tu ojo no lo perdonará, o tu ojo lo perdonará, refiriéndose a algo visual, ¿no? Refiriéndose al ojo en este caso. Y aquí dice que tu mano lo debe de perdonar. ¿Por qué tu mano? Porque con las obras de tu mano obtuviste algo. En este caso, pues, tus cosas materiales, el dinero, por tu esfuerzo, por el esfuerzo de la obra de tu mano, tuviste eso. Entonces, cuando tú perdonas a tu prójimo una deuda, es la expresión que tu mano lo perdone, ya que tu mano lo perdone. Y es un tipo de perdón, vuelvo a repetir, depende pues la deuda, es lo difícil que es. Si es muy elevada, va a ser algo muy complicado perdonar, pero este es un tipo de perdón que el hombre sí puede dar y que quiero compartirte, que sepas, es un tipo de perdón diferente que la Escritura nos dice que sí podemos dar, que es en este caso el perdón de la deuda pues material. Otro ejemplo acerca del perdón que puede el hombre dar es el perdón de la vida, ¿verdad? Se llama hamal, es en un sentido de librar la vida a alguien, librarle la vida a alguien o salvar su vida a alguien. Dice aquí la raíz primaria nuevamente, hamal, ¿verdad? Es un perdón por la vida física, o sea, librar su vida. Dice conmiserar, librar, compasión, tener misericordia, perdonar y librar. Entonces es eso, es perdonar la vida, librar la vida de alguien. Vamos a ver este texto de Jeremías 13, versículo 14. Dice, y los quebrantaré el uno contra el otro, los padres con los hijos igualmente, dice el Eterno. No perdonaré, o sea, lo de no, ahmol, ahí viene la palabra hamal, lo ahmol, o sea, no los voy a perdonar, ni tendré piedad, ni misericordia para no destruirlos. Entonces, este es un texto que habla acerca de no tener misericordia por la vida. Me acuerdo que cuando compartimos esto ahí en la congregación, si no mal recuerdo, de un ejemplo de salvarle la vida a un animal. Me da risa porque me acuerdo de mi hermano Poncho, que el Eterno te bendiga si estás atento también él está atento, mi hermano Poncho, a los mensajes que se han compartido en la congregación. Que el Eterno te bendiga, hermano. Me acordé porque él decía, estaba preocupado porque decía, bueno, ¿cómo? ¿Y qué pasa con los mosquitos, no? Si me están atacando. Y bueno, pues fue ahí un momento agradable para todos que estamos ahí. Pues en realidad, hermanos, se trata de tener compasión por la vida de alguien cuando tú tienes el poder de poderle quitar la vida a alguien. Y pusimos el ejemplo acerca de un animalito, no sé, puede ser un ratón, por ejemplo. Tú tienes el poder de quitarle la vida, pues sí, pero si tú quieres aplicar este tipo de perdón hamal, le puedes librar su vida, puedes salvar su vida y se la puedes perdonar si tú quieres, si tú así lo sientes en tu corazón, lo puedes hacer. Y creo que es lo ideal, ¿no? Es diferente cuando el animal te ataca, es diferente. ¿Qué pasaba? El rey David mató a osos, mató a leones, ¿verdad? Por defender a sus ovejas. Y estaba mal, ¿no? Porque estaba defendiendo, los animales estaban atacando. Entonces, en ese sentido, cuando un animal te ataca, pues no le vas a perdonar la vida. Sí, pues es que el hermano me dijo que te perdonara la vida. Entonces, pues que el mosquito me pique y no te voy a matar. No, o sea, tampoco, ¿no? Si te está atacando el mosquito, pues te puedes defender. Ahora, que si quieres actuar con mayor misericordia, pues lo guardas y lo sueltas afuera, vaya que se vaya. Pero bueno, no, a veces no vamos a llegar a un grado así tan extremo, simplemente te defiendes. Y cuando es una defensa, no hay ningún problema. Pero siempre que tú quieras aplicar este tipo de perdón, jamás lo puedes hacer. ¿Qué otro tipo de perdón? El perdón de
es salvar la vida en el sentido de cubrir. Cubrir, ¿cómo cubrir? Imagina, hermano, que hay un perrito que está lastimado de su pierna porque lo lastimó un carro. Lo lastimó y lo aventó y está en peligro en la carretera, en peligro de que venga otro y lo atropelle y le quite la vida. Pero el perrito está bien, está vivo, pero está lastimado de su patita, pero no puede caminar. Entonces, nosotros, si lo vemos, podemos aplicar un tipo de perdón hacia su vida de ese animalito, tipo de perdón jus, ¿verdad? Y cubrir su vida, o sea, en el sentido de salvarlo, de rescatarlo. Tengo la posibilidad de estar en mis medios por mi fuerza, por la disposición de la situación en ese momento, que puedo yo salvarle la vida. Tengo la opción, la capacidad para poder levantar al perrito y ponerlo en un lugar seguro. Entonces yo ya estoy aplicando un tipo de perdón hacia su vida. ¿Cómo? Cubriéndolo. O por ejemplo, me acordé de esta tipo de cobertura que el Señor hizo con esta mujer adúltera, ¿verdad? Que llegaron todos y la iban a apedrear. Entonces el Mesías, con sus palabras, ¿verdad? Sabemos esa historia, la cubrió, la protegió y todos se fueron. Eso es un tipo de cubrir, cubrió su vida, salvó su vida, porque él tenía la capacidad para poder hacerlo y aplicó este tipo de perdón, jus, en la vida de esta persona. Vamos a ver qué significa jus en el hebreo. Raíz primaria, nuevamente, significa cubrir, perdonar. Y bueno, también se vuelve a repetir misericordia y lo demás. Pero aquí lo interesante, hermanos, es perdonar y cubrir. Es un tipo de perdón que cubre la vida de otra persona y es algo muy, muy bonito, muy interesante que podemos nosotros conocer a través de esto. Yo quiero que veamos un ejemplo en la Escritura, en Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 10, acerca de un ejemplo sobre esto. Aquí está hablando el rey David. Dice: aquí han visto hoy tus ojos, cómo el Eterno te ha puesto hoy en mis manos. Le estaba hablando al rey Saúl. Y me dijeron que te matara, pero te perdoné. Y la palabra que aplica aquí es batajos. Batajos, que viene de jus, ¿verdad? Porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido del Eterno. Entonces, aquí vemos nosotros al rey David que está aplicando este tipo de perdón sobre la vida de Saúl, donde le está perdonando la vida, porque él tenía el poder para perdonarle, tenía la capacidad, los medios, se encontraba en una posición en la cual podía quitarle la vida, pero también podía cubrirlo, y él decidió aplicar este tipo de perdón hacia Saúl, ¿verdad? Y le perdonó la vida. También podemos ver este tipo de perdón aplicándolo a Dios mismo, o Dios aplicando este tipo de perdón, de cubrir. Es un tipo de perdón muy bonito, hermanos, que nosotros podemos aplicar a nuestras vidas. Este tipo de perdón que está aquí en Ezequiel lo hace Dios hacia su pueblo. Dice, con todo los perdonó, batajos mi ojo, dice aquí. Ya no es mi mano, ¿verdad? Como el otro dice, perdonar una deuda, aquí es mi ojo, pues no los maté ni los exterminé en el desierto. Entonces aquí, hermanos, podemos ver este tipo de perdón diferente. No es como platicábamos en un principio, ¿verdad? Que vemos todos los textos y todo es perdón, pues lo perdono, perdón, yo te perdono, perdónanos, Señor, perdona mis pecados. Y pues no hay una diferencia, no hay una claridad. Y aquí vemos que Dios los perdonó solamente en su vida física. No les está perdonando en tipo kafar, de reconciliación, ¿verdad? Ni en salah, mucho menos. No, es ese tipo de salvación del alma. No, simplemente aquí los perdonó su vida, les perdonó el cuerpo, la vida física. Dice aquí, pues no los maté ni los exterminé, ¿verdad? Ni los exterminé en el desierto. Entonces, ya estamos hablando del tercer tipo de perdón que como seres humanos podemos aplicar. Y vamos a ir a nuestro tipo de perdón
que como seres humanos podemos hacer, que es el más elevado, el más grande, que se llama Nasá, que es ese tipo de perdón que se carga. ¿Cómo está esto que se carga? Bueno, vamos a comenzar a verlo. Vamos a ver, aquí se me pasó ponerles el strong de Nasá, que significa cargar, elevar, pero creo que va a ser suficiente con verlo con algunos textos que pues nos van a dar la claridad acerca de este tipo de perdón, que es Nasá del Hebreo 53:75. Entonces, Josué dice 3:15, cuando los que llevaban el arca entraban en el Jordán, que sí que llevaban el arca o estaban cargando el arca, cualquiera de esos términos podemos aplicar aquí, que dice que llevaban el arca, en hebreo es no sé, no saber, sino de no sé, del término hebreo, no sé, así está, no, la sin, la alef, la y no sé, ok, dice que ellos estaban cargando el arca, dice, y los pies de los sacerdotes, nuevamente, que llevaban, o sea, no sé, el arca fueron mojados a la orilla del agua. Entonces, este texto simplemente, hermanos, es poder ver un texto que nos dice a través de esta palabra que significa cargar. Hermanos, este tipo de perdón también es muy importante, que también te voy a pedir de favor que trates de recordar. Recordamos cuál es el perdón más grande de Dios. Kafar, escafar, ya hasta se me olvidó ya, hermano, el otro, salah, y el tercero que es el de complacencia, ¿verdad? Que ya se me olvidó también el término hebreo. Pero, ¿qué es lo que sí no se nos debe de olvidar y tratar de recordar? Es, ¿cuál es el perdón más elevado de Dios? Salah. Cuando tú veas en la escritura, si tienes la oportunidad de revisarlo en hebreo, el Strong, entonces veas Salah, estás topando con el perdón de Dios más elevado y más hermoso. Y Nasá, que por supuesto Dios también lo hace, pero como seres humanos lo podemos hacer también. Entonces este es el tipo de perdón, vuelvo a repetir, desde un punto de vista personal, es el más elevado, el más grande, Nasá. Y aquí, bueno, esto tiene que ver con la palabra que se carga. Aquí dice que ellos cargaban el arca cuando entraban en el Jordán, que los sacerdotes llevaban el arca, dice también aquí este texto. Tenemos otro texto también acerca de cargar, lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 2, dice, y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados. Ahí la palabra dice Nosim de Nasá, ¿verdad? Entonces, esta es otra expresión que habla que la palabra Nasá significa cargar. Esto, hermano, vuelvo a repetir, es muy importante de comprender porque nos va a dar mucha luz en cuanto a unos textos que vamos a analizar posteriormente con la ayuda del Eterno en otros temas. Este tipo de Nasá, este tipo de perdón que se llama Nasá. Entonces es un tipo de perdón que tiene que ver con carga, con cargar. Otro ejemplo lo vemos en 1 Samuel 14:1, que dice, aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traían las armas. Nuevamente la palabra no sé, que viene de la raíz Nasá. Entonces, esta palabra Nasá tiene que ver con traer, es cargar. Aquí dice traía, aquí ya dice cargados. Vamos a esperar a que cargue aquí, ya se me atoró la presentación. Entonces, estamos hablando de 1 Samuel 14:1. Si no, ahorita cerramos otra vez el programa y lo volvemos a abrir para que no haya ningún problema de transmisión. Vuelvo a repetir, 1 Samuel 14:1 dice, aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, no sé. Y si quieres acompañarme en tu Biblia, Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 2, también tenemos
Otro ejemplo acerca de cargar, creo que esta ya no me quiso abrir. Vamos a abrirlo aquí nuevamente, a ver si me lo quiere abrir, para que podamos ir viendo los textos. Ya estamos, de hecho, por terminar, hermanos. En realidad este tema, como les comento, esto es solamente un análisis acerca de los tipos de perdón, y que nos va a servir como base para ver otros tipos de perdón. Pues tengo aquí un problema ya con la presentación, pero vamos a seguir de todos modos, porque al final de cuentas ya estamos terminando, hermanos. Entonces, Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 2 dice: vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados, dice en la palabra hebrea nosim, de especias. Entonces, nuevamente vemos la palabra que es cargar. Y aquí, hermano, pues quiero entrar en una parte bastante interesante. Déjenme ver a ver si puedo. No sé por qué me pasó esto aquí. No. Pero, bueno, siempre hay fallas y errores, ¿no? En este tipo de cosas. Entonces vamos a intentar abrir nuevamente la presentación para finalizar con nuestro estudio. Espero, hermano, que esto no sea para ti demasiado complicado, sino que sea comprensible. Espero con la ayuda del Eterno, y confío que esto sea pues de una forma lo más clara posible, y posteriormente pues vamos a hacer énfasis en algunos términos que estamos viendo en este tema, como es Salah, que es el perdón de Dios, y Nasá, que es el perdón que el hombre puede hacer. Entonces nos quedamos aquí en Levítico 5:17, que es nuestro siguiente texto. Levítico 5:17. Vamos a buscarlo aquí. Ok. Aquí estamos ya. Levítico 5:17. Vamos a cerrar en esta. Ok, ahí estamos ahora sí. Perfecto. Gracias a Dios. Muy bien. Entonces, hermanos, aquí hay algo bastante interesante. No nos vamos a enfocar en ver este tipo de perdón, además, porque hay muchas cosas que hablar sobre esto. Solamente quiero que quede claro cómo es este tipo de perdón que nosotros podemos hacer. Levítico 5:17 dice: finalmente, si una persona peca o hace alguna de todas aquellas cosas que por mandamientos del Eterno no se han de hacer, aún sin saberlo a sabiendas, dice que es culpable y va a llevar su pecado. Aquí estamos hablando ya de algo espiritual. Ya no es algo físico, como vimos en estos textos anteriores, donde hablaba de cargar algo físico, como el arca, como las armas, y bueno, lo que acabamos de leer. Aquí ya es cargar con algo espiritual, que es pecado. Aquí también es algo bastante interesante, hermanos, acerca de la palabra pecado. Aquí habla una palabra específica de un pecado, se llama abón. Este tipo de pecado, abón, es un pecado bastante interesante que posteriormente, con la ayuda del Eterno, también vamos a analizar. Entonces, Dios está hablando aquí que si una persona peca, aún sin saberlo, va a cargar con su pecado. Entonces ya está diciendo que hay algo que estás cargando. Es nasá, un tipo de expresión, de palabra que es cargar. Entonces, ¿en dónde viene esta parte que tiene que perdonar? Ahorita lo vamos a ver, pero antes de eso quiero que leamos otra cosa acerca del macho cabrío, ¿verdad? Que cargaba, ¿verdad? Que llevaba los pecados del pueblo y que soltaban en el desierto. Dice Levítico 16:22: y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Bueno, esto tiene mucha profundidad. Es una sombra acerca de lo que Yeshua, de lo que Jesús iba a hacer, que iba a cargar, llevar nuestros pecados de esta forma, de tipo nasá, de tipo de cargar.
Entonces, eso es algo bastante interesante que esperemos posteriormente poderlo analizar. Entonces, es un tipo de perdón, hermanos, que se carga. ¿Por qué que se carga? Bueno, porque es algo que nosotros no podemos perdonar como Dios lo hace. Yo no puedo perdonar algo que me han hecho tan fuerte y estar como si nada. Es algo que me va a costar mucho trabajo, pero eso, hermanos, yo lo puedo perdonar como si lo cargara, como si yo lo cargara. Tenemos dos ejemplos en la Escritura. Uno de ellos es acerca de los hermanos de José. Eso lo podemos ver en Génesis 50, versículo 17, donde cuando Israel murió, cuando su papá, su padre de José y sus hermanos murió, sus hermanos estaban preocupados porque pensaban que José iba a traer represalias contra ellos, ¿no? Porque su papá se murió, estaban con ese miedo sus hermanos. Entonces pues le dieron un mensaje a través de otras personas, le dijeron: ¿sabes qué? Vele a decir a José que mi papá dijo que nos perdonara cuando aún estaba con vida. Entonces ese es el mensaje que leemos aquí en Génesis 50, versículo 17. Dice: así dirás a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Hermano, aquí la expresión te ruego que perdones ahora se pronuncia en hebreo porque a veces pues algunas personas nos gusta utilizar de repente algunas palabras hebreas, ya que ese fue pues el idioma que en un principio Dios dio a la humanidad, y tratamos de rescatar algunas frases, ¿verdad? Y una de ellas es esta: aná significa te ruego. La palabra que perdones es sa, viene de nasá. Aquí solamente se pronuncia sa, sa, y la palabra na significa ahora. Anasana. Anasana. Suena a veces un poquito chistoso en español, pero en hebreo significa te ruego que perdones ahora. Una expresión que podemos ocupar en nuestras oraciones, en nuestras peticiones delante de Dios, y es algo muy bonito. Es lo que los hermanos estaban buscando el perdón de su hermano José. Perdónanos. ¿Por qué? Porque habían hecho una traición, habían traicionado a su hermano vendiéndolo, ¿verdad? Como sabemos la historia, lo traicionaron y fue algo demasiado elevado para José, pero él, pues a final de cuentas, terminó perdonándolos. Quiero leer esa parte muy rápido. Génesis 50, 18, 21, donde José expresa su perdón. Dice: además, sus hermanos fueron y se arrodillaron delante de él y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus siervos. Pero José les respondió: no tengas miedo, ¿acaso estoy en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. Ahí hay cosas muy bonitas. Dice: así que no tengan miedo, yo les voy a dar de comer a ustedes y a sus hijos. José, hermanos, está expresando su perdón hacia sus hermanos de una forma nasá, estaba cargando. Y era un pecado, hermanos, de sus hermanos demasiado elevado. Ahora sí que si hablamos de los tipos de pecado, es el pecado que sus hermanos hicieron, era el pecado el más elevado. Eso lo vamos a ver, hermanos, si el Eterno quiere posteriormente. Ahora sí que como Él vaya diciendo las cosas, como Él vaya haciendo sentir, yo puedo decir una cosa y a la mera hora va a ser otra. Entonces, no prometo nada, simplemente el sentir es también dar esas bases acerca de los tipos de los tipos de pecado, que también son importantes. Entonces, aquí vemos a José dando el tipo de perdón más elevado que hay conforme al ser humano sobre un pecado que sus hermanos hicieron, que es el más elevado. O sea, ahora sí, como les comentaba hace rato, un tipo de perdón para un tipo de pecado. Cada uno es específico. No vas a agarrar, no vas a contratar una máquina, ¿verdad? Para hacer ahí, para plantar ahí una semillita. Es algo ilógico. Por eso tienes una herramienta específica. Agarras una pala, agarras un pico, yo sé, algo. No vas a mandar a traer una máquina. Entonces, así está de diferente, hermanos, el tipo de perdón que aplica para cierto tipo de pecado.
Entonces José aplicó el tipo de perdón específico para el tipo de pecado que sus hermanos cometieron contra él, que fue traición. Algo bastante interesante. Y bueno, también tenemos otro ejemplo de esta mujer que se llama Abigail, en donde pues se le acerca al rey David para pedir misericordia por ella y por su esposo, porque David estaba molesto, iba con 400 hombres a hacerles la guerra y a destruir a sus siervos de Nabal, si no mal recuerdo se llamaba su esposo de Abigail, y pues salió esta mujer con presentes, comida para David y para sus acompañantes, que eran 400. Entonces esta mujer va a pedir un perdón pues por su esposo, misericordia por su esposo. Que le dice a David, perdona, te ruego. Otra vez una expresión bastante hermosa, se llama sa-na. Sa, perdona, na, te ruego. De perdona es sa, de nasá, vuelvo a repetir, te ruego a tu sierva esta ofensa, pues el Eterno de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas del Eterno, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Entonces aquí vemos un tipo de perdón que está pidiendo Abigail al rey David por un tipo de pecado que también fue muy elevado, que fue traición. Realmente fue traición. David ofreció su confianza, su apoyo y le dieron otra cara, ¿no? Fue también quebrantar la confianza. Entonces ese es un tipo de pecado bastante elevado. Y pues esta mujer Abigail está pidiendo un tipo de perdón a David muy elevado, que es el tipo de perdón Nasá. Y vamos a ver cómo es que David perdona en 4 versículos de 1 Samuel 25, 32 al 35. Y ya con esto estamos terminando. Dice David le dijo a Abigail, bendito sea el Señor Dios de Israel, que hoy te envió a mi encuentro, y bendigo a Dios por ti y tu razonamiento. Estaba diciendo David a esta mujer, porque gracias a ellos, o sea, por ella y por su razonamiento, me has impedido derramar sangre inocente y vengarme por mi propia mano. Te juro por el Señor, el Dios de Israel, que Él me ha impedido hacerte daño. Si no te hubieras apresurado para venir a mi encuentro, entre hoy y mañana tu esposo Nabal se habría quedado sin sirvientes, pues todos habrían muerto. Entonces David recibió de Abigail todo lo que ella le había llevado, y le dijo, regresa en paz a tu casa. Como puedes ver, he atendido tu advertencia y te he respetado. Entonces David estaba aplicando aquí también un tipo de perdón nasá, que era de cargar, perdonar, pero cargando ese peso que en este caso Abigail tenía. José quitándole el peso a sus hermanos. Ese tipo de perdón, hermanos, es el que todos nosotros podemos hacer, y es el que yo quiero invitarte que te esfuerces a hacerlo. Espero posteriormente poder analizar, si el Eterno quiere, ver también ese tipo de perdón a mayor profundidad, para que nosotros tengamos un punto más amplio acerca de este tipo de perdón, que es muy elevado. Por eso es que hoy en día muchas personas son incapaces de perdonar a su prójimo, porque ha sido demasiado el daño que dicen, yo jamás te voy a perdonar, yo nunca te voy a perdonar, no puedo perdonarte, porque es un tipo de pecado o de transgresión que le han hecho demasiado elevado. Entonces tú necesitas un tipo de perdón elevado, y este tipo de perdón elevado es nasá, un tipo de perdón que Dios dio con nosotros, que Yeshua mismo dio por nosotros. Dice Primera de Pedro 2:24, este es nuestro texto final, hermanos. Dice que Yeshua nos perdonó cargando nuestros pecados. ¿Cómo? Con el tipo de perdón más elevado que se podía dar para este tipo de pecado. Dice aquí, quien llevó él mismo nuestros pecados, quiere decir que los cargó en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Entonces, hermano, vemos claramente el ejemplo de Yeshua, de Jesús, perdonando nuestros pecados, cargándolos. Efectivamente, Él los terminó pagando en el madero. ¿Y sabes qué fue lo que ocasionó esto, hermano? Que este tipo de perdón, nasá, que es el de cargar, trajo por consecuencia para todos nosotros
el tipo de perdón más elevado que proviene de Dios, que es Salah. Si yo, hermano, aplico un tipo de perdón a mi prójimo, que es el más elevado para ese tipo de transgresión que me hizo demasiado grande, entonces yo lo que estoy haciendo es quitándole un peso a esa persona, porque estoy yo cargando con eso, pero yo no me lo voy a quedar porque es imposible que yo lo pueda perdonar. ¿Por qué? Porque ese tipo de perdón solamente Dios lo puede tener. Es el perdón más elevado y que es un tipo de perdón que da a través de su Hijo. Espero, hermanos, posteriormente poder analizar esto más a profundidad. Quiero que hasta el momento, hermanos, quedemos con esto, los diferentes tipos de perdón en la Biblia. ¿Para qué? Para que podamos comprender textos futuros. Entonces, mi hermano, pues, que el Eterno te bendiga, que en el nombre de Yeshua nosotros podamos quedarnos con lo más importante de aquí, que es dos tipos de tipo de perdón: Salah con respecto a Dios y Nasá con respecto al hombre. Y esperemos, hermanos, que esta información pueda ser de bendición y edificación para comprender temas futuros. Y espero que pues no te hayas dormido, no se te haya complicado mucho esto de tantas palabras hebreas. Pero bueno, creo que es necesario en cuanto a analizar esto a profundidad para poder comprender. Entonces, mi hermano, pues que el Eterno te bendiga, que te dé de su amor, que derrame de ti su misericordia, que derrame sobre ti, hermano, a través de tu arrepentimiento, a través de tus buenas acciones, te dé ese Salah que está prometido en la Escritura y que leímos, donde Dios puede darte ese perdón especial y ese perdón tan elevado. Yo te pido, hermano, que no menosprecies ese tipo de perdón tan grande que Dios nos está dando por amor a su nombre a través de su Hijo. Entonces, valoremos lo que el Señor ha hecho, valoremos lo que Jesús ha hecho por nosotros, cambiando nuestras vidas, esforzándonos día con día por tratar de agradarle para alcanzar su misericordia a Dios y podamos alcanzar ese perdón Salah para la salvación de nuestras almas, y que nosotros, hermanos, podemos aplicar el Nasá, ese tipo de perdón más elevado como seres humanos a nuestro prójimo. Entonces, que el Eterno nos ayude, que tenga misericordia, que te dé, hermano, de su paz, mucha alegría, mucha felicidad. Y bueno, pues Shabbat Shalom a todos, que el Eterno los bendiga en el nombre de Yeshua. Amén y amén.